Isaías capítulo 35, versículo 2, me gustaría que lo leyeran todos. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya comenzamos a grabar, porque sin cámara yo no predico. Ah, sí, es broma. Es broma eso. Isaías capítulo 35, versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. La segunda parte es lo más importante que quiero leerles. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y luego dice, toda la tierra será llena de su gloria. Este campamento, nuevamente les repito, este campamento significa portadores de su gloria. Vamos a orar, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque eres fiel, Padre maravilloso, te adoramos, te exaltamos cada día. Declaramos tu manifestación palpable, presente en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús yo declaro en ellos sabiduría, revelación abundante, para que esta semilla llegue a un terreno fértil donde dé fruto abundante. Al 100% yo declaro que tu gloria se manifestará a través de ellos, y esa gloria la llevarán a diferentes lugares. Tú estarás con ellos palpablemente presente. En cada momento, mi Dios, tu poderío y tu majestuosidad se verán en ellos, lo declaro en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, maravilloso Espíritu Santo. Yo declaro que tú me guías en esta enseñanza, mi Dios, que no son mis propios pensamientos, que no es mi mente, sino es tu palabra, Señor, que hablas a través de nuestra boca, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, fíjense, 2 textos bíblicos, Isaías 35, versículo 2. Ellos verán la gloria de Jehová, y luego dice la hermosura del Dios nuestro. Segundo versículo, Isaías 6, versículo 3, dice que toda la tierra será llena de su gloria. La pregunta es, ¿qué significa gloria, hermano? Fíjese, ¿qué significa gloria? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios, si usted gusta notar, significa honor, honra, una palabra hebrea, kabod. Significa majestad o majestuosidad, significa esplendor, significa poder. Eso significa la gloria de Dios. Y luego esa misma palabra, fíjense, viene una palabra raíz que se llama kabed. Ustedes se preguntarán, hermano, ¿qué me interesa el hebreo? Le voy a decir por qué le va a interesar. Esa palabra kabed es una palabra de la cual viene la palabra gloria. Y significa, fíjense bien, sentir un peso. No estoy hablando de dinero. Fíjense bien, sentir un peso, algo cargoso, algo rico, algo honorable. Significa sentir un peso. ¿Lo puede repetir conmigo? Gloria significa sentir un peso. ¿Sabe a qué peso se refiere? A la presencia del Espíritu Santo, cuando usted cae bajo el poder de Dios, cuando Él se manifiesta en su vida de una manera milagrosa, cuando Él toca su cuerpo, su carne, y hay una explosión maravillosa, donde Dios muestra su unción sobre cada oyente. Eso significa gloria. Sentir un peso, fíjense, porque usted al final de esta reunión va a sentir eso.
un peso, sentirse pesado, caer bajo el poder de Dios, un contacto del poder de Dios con su cuerpo. Eso es lo que va a sentir. Eso es lo que la Biblia traduce como gloria. Pero también significa majestuosidad, resplandor. ¿Sí recuerda cuando la nube seguía al pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto? Era una nube que brillaba en la noche, por decirlo así. ¿Sabe cuando también subió Moisés al monte Sinaí? ¿Sabe lo que se veía en ese monte? La gloria de Dios se veía como un resplandor, como un fuego que se veía allá en el monte Sinaí. Fíjese bien, eso significa gloria. Otra de las palabras claves en el Viejo Testamento es una palabra Shekinah, que significa también el resplandor. Pero fíjese qué significa esa. Shekinah también representa presencia, es la presencia de Dios. Pero fíjese bien, es la presencia de Dios que moraba en el pueblo de Israel. Es la presencia de Dios que moraba en el pueblo. Usted se pregunta, hermano, pero en mi corazón ya habita Cristo y soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la presencia que yo necesito si ya soy templo del Dios viviente? Porque eso dice la Biblia, creo que en 2 Corintios capítulo 3 o 6, por ahí viene, que somos templo, me salió. Es que es una palabra hebrea, hermano, que... Muy bien. Entonces fíjese, gloria significa sentir un peso. Cuando la presencia de Dios caía, por ejemplo, cuando Daniel cayó, ¿sí? Y tenía la visión, Daniel cayó en el suelo, dice, con su cabeza postrado en el piso, porque la presencia, la Shekinah de Dios, la presencia moraba en el pueblo de Dios, la majestuosidad, el poderío. ¿Por qué este campamento se llama portadores de su gloria, amado? Muy buena pregunta. Este campamento se llama así, ¿sabe por qué? Porque cuando usted salga de este lugar, va a salir con la presencia de Dios manifestada, fíjese, no solamente viviendo en su corazón, porque una cosa es que Dios habita en su corazón, y otra cosa es la presencia manifestada del Dios viviente. Fíjese bien, una cosa es que Dios habita en su corazón, y otra cosa es la presencia manifestada, palpable de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, si le hablamos a una enfermedad, a una dolencia, un ejemplo, si alguien viene con pies planos, le hablamos, se le hace el arco, esa es la presencia manifestada de Dios. Cuando Dios se manifiesta a través de las obras milagrosas de su poder, esa es la presencia Shekinah de Dios. En muchos, Dios ya habita en su corazón, pero no se ve ni un solo milagro. ¿Por qué, hermano? Si el Espíritu Santo habita dentro de usted. No es usted haciendo las obras, es el Espíritu Santo a través de usted. Pero ¿por qué no se ven milagros? ¿Alguien puede pasar aquí al frente si alguien trae un pie plano y hablarle que se haga un arco? ¿Se atrevería? ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Alguien tiene un pie plano? ¿Todo esto aquí? ¿Un pie plano? Bueno, los dos pies. Entonces iba a ser un monstruo, ¿no? Imagínate, un pie plano y el otro curvo, ¿no? ¿Alguien tiene pies planos? Y vamos a hablarle a otro para que le hable y que se haga el arco en esos pies. Esa es la Shekinah de Dios, es la presencia manifestada, es la gloria de Dios manifestada en cada creyente. Es una gran diferencia que el Espíritu Santo habita en tu corazón, y es una gran diferencia a que la presencia manifestada, o sea, la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Es muy diferente. ¿Entiendes? Dios usa vasos útiles, no vasos al revés. Para no decir una mala palabra. Dios usa vasos útiles. ¿Sabe lo que es un vaso útil? Ahorita lo vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 2. Qué rico está el agua. Ahí le va. Muy bien. La presencia Shekinah o la gloria de Dios. Hubo grandes hombres en el Viejo Testamento que anduvieron en esa presencia.
¿Sí sabía? Por ejemplo, en Sansón venía el Espíritu Santo sobre él y Sansón comenzaba a desgarrar osos, leones. Si le ponemos un tigre, ¿usted se metería ahí con él? A darle un besito. ¡Mua! El tigre no le iba a dar un besito, el tigre lo iba a desgarrar a usted, lo iba a matar. Pero ¿sería capaz de hacerlo? Solamente eso lo hacen los que portan su gloria. ¿Me entienden? Así como aquel hombre llamado Daniel estuvo en el pozo de los leones y no le hicieron nada. ¿Sabe por qué? Porque la presencia palpable de Dios estaba ahí con él. La presencia palpable de Dios estaba con él. No estamos jugando a la religión, ¿sí sabía? Venimos a esta tierra con una misión que es deshacer las obras del diablo. No andamos jugándose a lo religioso, ¿sí sabía? El meterse aquí hay, mi hermanito, pues es mi hermanito. Pero eso no es lo que Dios quiere. Usted puede decirle hermanos a cualquiera, pero Dios quiere que usted sea un portador de su poder. Me explico, un portador de su poder, que donde quiera usted, que llegue a una casa, usted se pare, a ver, ¿qué tienes? ¿Cáncer? Pues le vamos a hablar del cáncer y se va a ir. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Estás paralítico? ¿Qué? Vamos a hablarle a las vértebras, a los pies, a las coyunturas, a los huesos, que se hagan nuevos. Y ahí se ve la gloria de Dios. Usted se preguntará, ¿y hermano, usted ya lo ha hecho? Algunas veces, otras no me animo. ¿No cree que yo le estoy predicando esto? Si usted lo quiere agarrar, agárrelo. Yo lo estoy predicando para mí. Eso es extra, usted lo agarra, pues allá, disfrútelo. Pero yo lo estoy agarrando para mí porque quiero crecer en esto. En que la gloria de Dios cada día se vea más manifestada en mi ministerio. Y en el de mi esposa también. Hombres que andaban en la presencia de Dios y que reconocían la presencia de Dios. Fíjense bien, vamos a Génesis capítulo 24. Le voy a leer rápidamente de este hombre Abraham. Entonces, Génesis 24, versículo 40. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Quién fue el que habló? Un criado de Abraham. Un criado de Abraham fue el que habló estas palabras. Fíjense lo que dijo este criado: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel. Eso dijo Abraham a su criado. Dice, en cuya presencia he andado, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia, y de la casa de mi padre. Pero fíjese algo muy importante, hay una palabra clave que dice, en cuya presencia, ¿qué? Todos los hombres del Viejo Testamento, que fueron conforme al corazón de Dios, ellos reconocían la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿sabe qué incluye? No andar hablando de otros. Es muy sencillo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú entiendes que Dios está presente ahí, jamás vas a hacer algo incorrecto. Jamás lo vas a hacer, porque ahí está Dios. ¿Cuántos saben? Voy caminando y Dios va agarradito la mano conmigo. Vas caminando y ahí está Dios. Estás en el baño y ahí está Dios. Estás en el baño y ahí está Dios, ¿sí o no? Porque muchos en el baño le agarran dolores. Entonces en ese momento lo reprenden y se va. Digo, por algún torzón. Para los hermanos de Guadalajara, torzón significa, hermanos, un pequeño dolorcito en... cierto, sí se lo saben. Isaac andaba en la presencia de Dios. Génesis 27, versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, Génesis 27, versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de ¿quién? De Jehová, antes que yo muera. ¿De quién fueron estas palabras? De Jacob para su hijo, ¿cómo se llama? Isaac para su hijo Jacob. Obviamente que él quería bendecir a Esaú, ¿sí o no? Pero
Regularmente cuando ungían al primogénito, por la descendencia de los padres, ungían regularmente al primogénito, el primero que nacía, varón. Pero cuando lo ungían, saben que todo lo ungían en la presencia de Dios. Ellos decían, te voy a ungir, hijo mío, cuando Jacob, por eso se le llama el usurpador, ¿no? Porque él lo ungieron en lugar de Esaú. Pero Jacob no fue malo, ¿sí sabía? Una cosa es que sea usurpador y otra cosa es que sea malo. No es la misma. Pero sabía que Jacob merecía la primogenitura, ¿sí sabía eso usted? Porque Jacob y Esaú eran ¿qué? Gemelos. ¿Qué culpa tenía Jacob que primero hubiera salido Esaú? Se estaban peleando dentro del vientre, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se estaban peleando dos niños en el vientre de una madre? ¿Por qué cree usted? Porque ellos anhelaban desde el vientre la presencia de Dios, ser el primogénito. ¿Lo puede captar? Eran hombres que anhelaban la presencia de Dios. Tanto Esaú como Jacob se pelearon en el vientre de su madre, nació Esaú, pero los dos eran primogénitos. ¿Cuántos saben? Los dos eran primogénitos porque eran gemelos. Pero Esaú, cuando salió del vientre de su madre, salió primero. Segundo salió Jacob, y Jacob anduvo peleando su primogenitura siempre. De alguna u otra manera él quería apoderarse de su primogenitura. ¿Saben por qué? Porque la anhelaba. Esaú nunca anheló la primogenitura. Al contrario, la vendió por un cochino plato de lentejas. Con lo malo que son. Así que cuando vaya a su casa no me invite a lentejas porque no me gustan. Me las como de compromiso, vamos. Mejor unos ostiones. Casi nada, ¿no? Bueno, ahí le va. Jacob también reconoció que tenía que ungir a sus primogénitos, a su primogénito tenía que ungir también, y andaba en la presencia de Dios. Isaac bendijo a Jacob en la presencia de Dios, por error como usted quiera, pero lo bendijo. Génesis capítulo 48, versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Jacob entendió que esos hombres habían andado en la presencia de Dios. Fíjese bien, muy importante el término presencia. La presencia de Dios. Estos hombres anduvieron en la presencia de Dios. Y Jacob, cuando estaba ungiendo a los hijos de José, estaba diciendo que él, en cuya presencia anduvieron sus padres, Abraham e Isaac, anduvieron en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 13 y 14. Un hombre llamado Moisés. Fíjese, estas palabras son claves. ¿Sí sabía que Moisés hablaba cara a cara con Dios? ¿Sí sabía que Moisés subía al monte Sinaí sin santificarse? Para que una persona subiera en el Viejo Testamento y entrara al tabernáculo de reunión, a la presencia de Dios, tenía que santificarse, derramando sangre de corderos, purificándose su cuerpo, purificando su cuerpo, su carne, para poder entrar en la presencia de Dios, al tabernáculo de reunión, allá en el lugar santísimo. Pero si entraba a ese lugar todavía con pecados en la carne, entonces ese hombre fallecía, moría por el contacto que había de la presencia de Dios, de la santidad de Dios con los seres humanos que eran muertos espirituales. Fíjese bien, Moisés, Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino. Es un hombre que le pidió a Dios ¿qué? Que le mostrara ¿qué? Su camino. Te ruego que me muestres tu camino. ¿Para qué quería que le mostrara su camino? Para conocer a quién, a Dios. Para que conocer a Dios. Y halle gracia en tus ojos, mira que gente es pueblo tuyo. Versículo 14, y él dijo, fíjese lo que le dijo Dios, ¿qué le pidió Moisés?
Muéstrame tu camino, Señor, porque yo quiero conocerte. Y usted dice, hermano, pero yo ya conozco a Jesús y conozco al Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo que quería conocer Moisés de Dios? ¿Qué cree usted que era lo que quería conocer? Su presencia manifestada. No nada más su presencia manifestada, es decir, su poder manifestado. Fíjese bien. Entonces Dios le contesta, Éxodo 33:14, mi presencia ¿qué? Irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Dónde estaba Moisés? En la tierra de Egipto. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Fíjese bien. ¿Sabe la trascendencia de esas palabras? ¿Para qué me voy a predicar el Evangelio, Señor, si no se van a ver las señales y los milagros? Eso es lo que está diciendo Moisés. Entonces, cuando usted le pide a Dios que le muestre sus caminos, pero sobre todo en el área de su presencia, muéstrame tu camino porque yo quiero lograr poder entrar hasta tu presencia, Señor, pero que tu presencia siempre esté conmigo donde quiera que pise, donde quiera que vaya, para que con tu presencia yo pueda, a través de ti, hacer los milagros, porque Él es el que hace los milagros. ¿Cuántos saben que Él es el que hace los milagros? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es bueno predicar el Evangelio, ¿cuántos saben? Es bueno. Pero el mundo quiere ver señales. El mundo quiere ver señales. Si usted va y les predica el Evangelio y no se mueve ni una mosca, no se va ni un dolor, por favor no vaya. Hermano, ¿pero qué no tengo la gran comisión? Porque resulta que a lo mejor el mundo no le va a creer. Porque andan muchos güere por todas las ciudades, por toda la tierra, sin señales, sin la presencia de Dios, sin el poderío de Dios, sin la manifestación palpable. Hay muchos que andan en la tierra, ¿sí sabía? Le tocan a su puerta, traen una paragüita, una corbata y le dicen, el reino de Dios ha llegado a tu casa. Pero, ¿de qué sirve? Una vez le dije a uno de ellos, oye, ¿de qué te sirve estar predicando? Ora por un enfermo ahorita, a ver si se ve la sanidad. No, me dices que no creemos en la sanidad. ¿Crees en el Espíritu Santo? No, pues no, es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. ¿Saben que el Espíritu Santo es Dios? No es una fuerza. No es un viento, aunque se manifiesta como viento. No es una presencia, aunque se manifiesta con su presencia. No es ríos de agua, aunque se manifiesta como ríos de agua viva. El Espíritu Santo no es fuego, pero se manifiesta con fuego. ¿Está captando el asunto? El Espíritu Santo es Dios y se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sí está captando el asunto, verdad? Es decir, el Espíritu Santo no es el fuego de Dios. El Espíritu Santo no es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Cuando usted capte la mayoría de los avivamientos que ha habido en todas las épocas o tiempos, durante aproximadamente siglo y medio más o menos, los grandes avivamientos que ha habido es porque han entendido que el Espíritu Santo es Dios, no otra cosa. El Espíritu Santo es Dios. Y fíjese bien, la mayoría han sido usados por Él. Milagros extraordinarios. Oye, muerto resucitar. ¿No le gustaría orar por un muerto que resucitara? Es maravilloso eso. Moisés le pidió, si tu presencia no ha de ir conmigo, como diciendo, pues no me saques de Egipto. Si voy a vivir una vida apática, predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, predicando religión, Dios no va a usar a religiosos, ¿sí sabía? Si usted viene con un corazón religioso, esto no es apto para religiosos, ¿sí sabía? Sobre los que quiere depositar su gloria a Dios, no son religiosos,
Son personas, vasos útiles que se disponen a ser usados por Dios. Él no va a usar a cualquiera. A cualquiera lo puede hacer salvo. ¿Cuántos saben? Porque con misericordia eterna nos ha amado, que ha enviado a Jesús. Jesús mismo vino, se manifestó en carne y vino a salvarlos y todos son salvos. Se van al cielo. Pero a lo mejor la presencia de Dios jamás la va a depositar el Espíritu de Dios sobre ellos. Jamás. ¿Por qué? Porque son religiosos. Así que dígale que está a su lado, si eres religioso, por favor, pon atención. Pon atención. ¿Por qué razón? Fíjese, le voy a decir por qué. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios no se manifiesta si me pongo un arete aquí? Digo, podemos ver un milagro. El pastor con un arete aquí predicando. ¿Sí sabía? Es más, préstame uno. ¿Y sabe por qué? Préstamelo. ¿Sabe por qué? Tráigalo. Si alguien trae un pie más corto que el otro, pasa al frente. Hermana, faltó el ojito. Y si el Espíritu Santo no se mueve porque yo uso un arete, fíjese, porque, digo, eso va contra toda religión. Pastor con arete. A ver, cámara. Sí sabía que el Espíritu Santo se mueve y su poder se ve si yo me pongo este arete. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces no me lo pongo. El Espíritu Santo jamás va a usar a uno que tenga un espíritu de religiosidad. Él usa a personas que son libres de ese concepto. Cuando tienen una mente dispuesta a servirle a Dios, a pesar de las cosas, a pesar de las diferencias, a pesar de todo, Él jamás... Hermano, es que con una camiseta no puedo orar por un enfermo porque a lo mejor Dios no me va a usar porque uso camiseta. Hermano, es que a lo mejor porque vengo pintada, dice una mujer, a lo mejor no voy a orar por otro porque vengo pintada y a lo mejor el Espíritu Santo no me va a usar. Fíjese, ¿usted cree que el Espíritu Santo no va a usar personas así? El Espíritu Santo usa a personas que se disponen a ser usados por Él, pero que están metidos, ¿sabe dónde? En su presencia. Están metidos en su presencia. Vamos a hablar de un hombre llamado Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 8 y 9. Daniel capítulo 10, versículo 8 y 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Aquí usted va a ver la gloria de Dios. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí, ¿cómo dice? Sobre mi rostro en un profundo sueño. ¿Qué les dije que era la gloria? Algo pesado. ¿Estamos de acuerdo? Repita conmigo, esta noche o esta tarde voy a recibir la gloria de Dios y se va a manifestar como una presencia pesada sobre mi cuerpo, que a lo mejor me voy a caer, a lo mejor me voy a desmayar, a lo mejor mi cuerpo no me va a responder. Fíjese bien, es una presencia pesada. Recuerde, Daniel, este hombre que era conforme al corazón de Dios, este hombre dice que oyó el sonido de unas palabras. Entonces dice, después de eso dice, cayó sobre su rostro en un profundo sueño. ¿Por qué? Porque oyó solamente el sonido de unas palabras. Era el Señor hablándole a él, aunque más adelante por ahí dice que era un ángel. Fíjese bien. Vamos a ver otra situación en que Daniel cayó. Daniel capítulo 8, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla. Aquí se puso delante de mí uno que de apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas de Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. 17. Vino luego cerca
de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 18, mientras él hablaba conmigo, caí, ¿qué? Dormido en tierra sobre mi rostro. Imagínense, estaba en la gran visión y de repente cayó. Muchos dicen de hocico. No, se cayó, hermano, en tierra. Fíjense, ¿por qué cayó Daniel, hermano? Porque estaba en la presencia de Dios. Cayó Daniel. Maravilloso esto, ¿no? Es maravilloso. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso de Elías en la presencia de Dios. Fíjense lo que dijo Elías en 1 Reyes capítulo 18 versículo 15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dijo Elías, en cuya presencia, ¿qué dijo Elías? En cuya presencia estoy. ¿Sabía que Elías le hablaba a las nubes para que no lloviera y no llovía? ¿Sí sabía eso? Imagínense, Elías entendía que andar bajo la presencia de Dios era que tú decretabas, hablabas algo, declarabas algo y algo sucedía. Elías andaba en la presencia de Dios. En cuya presencia estoy, dijo Elías. ¿Cuál fue el resultado de que Elías anduviera en la presencia de Dios, hermano? Fíjense bien, 2 Reyes capítulo 2 versículos 7 al 9. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno al otro lado. Fíjense, un milagro creativo de parte de Dios se vio en ese momento. Tomó su manto, lo golpeó en las aguas y las aguas se abrieron. ¿Sabe qué representa eso? Cuando Moisés levantó la vara y también abrió el mar. Moisés andaba en la presencia de Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de Egipto, dijo Moisés. Sin embargo, Moisés vio las señales, los milagros y la maravilla de Dios cuando él levantó su bastón. Entonces se abrieron las aguas del mar. Moisés andaba en la presencia de Dios. Podía ver la majestuosidad de Dios, podía ver el señorío de Dios, podía entender que Él era todopoderoso. Hicieron maravillas por la presencia de Dios. Primera Reyes capítulo 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Fíjense lo que dijo Elías. No habrá lluvia en estos años. ¿Y qué cree que pasó? No hubo lluvia, exactamente. Usted va a encontrar casos y situaciones en el Viejo Testamento donde todos los hombres que fueron usados por Dios, sin excepción alguna, ellos entendían la presencia de Dios, andaban en la presencia de Dios. Ellos podían palpar la presencia de Dios. Ellos declaraban algo, hacían algo y Dios se manifestaba en milagros. ¿Puede captar ese asunto? Dios depositará su unción en esta tarde. Otro caso muy importante es Saulo de Tarso. Hechos capítulo 22, versículo del 7 al 9. Y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces le respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y los que están conmigo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate. ¿Por qué le dijo el Señor levántate? Porque Pablo cayó. ¿Sí o no? El apóstol Pablo cayó
en la presencia de Dios. Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjense cómo estaba Juan. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. Y fíjese bien lo que sucedió. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce, etcétera. 17. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, dice el versículo 17. Cuando Juan vio al Señor, cayó como ¿qué? Como muerto a sus pies. Pero no se murió, ¿sí sabía? Cayó como muerto a sus pies. Es una manifestación del Señor. Que alguien pueda caer bajo el poder de Dios como un toque especial. Uno de los grandes predicadores en Estados Unidos decía que el Espíritu Santo era como una corriente eléctrica, así le llamó él, corriente eléctrica. Porque cuando él estaba en la presencia del Espíritu Santo, dice que venía como un choque eléctrico, que lo aturdía, un choque eléctrico que lo llenaba, un choque eléctrico por donde entraba la unción, por donde recibía la unción y se manifestaban milagros. Cuando él tocaba a los enfermos, ¿qué cree que pasaba? Dice que salía como una corriente de su brazo y se veían milagros instantáneos creativos del Espíritu de Dios. Pero era como una corriente eléctrica. Lucas capítulo 4, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo también era necesario que el poder de Dios viniera sobre su vida. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era una profecía que estaba por allá en Isaías. El Señor en ese momento estaba declarando lo que de él estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? Fíjese cómo va relacionada la unción con que el Espíritu Santo esté sobre su vida. Va unido a que a la unción. Unción significa untar, ungüento, algo así significa unción. Pero la unción del Espíritu Santo, créalo que no es un ungüento ni un aceitito natural. Es una unción especial que le da una capacidad. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué somos ungidos? ¿Para andar hablando a los demás hermanos? ¿Para qué no? ¿Para qué somos ungidos? Para dar buenas nuevas. Siempre que usted sea lleno de la gloria de Dios, va a ser con una finalidad, no va a ser para que la use mal. ¿Me explico? Dios le va a depositar su unción, su majestuosidad, su gloria, pero para que cuando usted tiene un corazón de que lo va a usar para algo bueno. Fíjese bien. Me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, y dar vista a los ciegos. A poner libertad ¿a quién? A los oprimidos. Para eso es que la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Por eso fíjense bien. La gloria de Dios es como si usted fuera caminando y llevar una aureola aquí arriba. Esa es la gloria de Dios. Se lo estoy ejemplificando nada más. Es como si usted fuera caminando y la persona viera una luz arriba de usted. El enfermo está viendo la luz. Cuando ve esa luz, el enfermo dice: ora por mí. Usted ve por el enfermo y se ve el milagro. Eso es la gloria de Dios. Esa es la unción de Dios.
Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Para qué le sirvió la unción a Jesús? ¿Para qué le sirvió que la gloria de Dios se manifestara en su vida? El Espíritu, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, fíjense, y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo éste anduvo haciendo qué? ¿Para qué fue ungido con el Espíritu y con poder? Va relacionado el Espíritu Santo con poder, ¿se da cuenta? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo qué? Males, debiéndole cosas a los hermanos, dañando personas. No es el Señor, soy yo. Bueno, si es el Señor a través de mí. Fíjese bien. La idea de que usted reciba la gloria de Dios, Dios va a usar un vaso, ahora sí lo voy a decir vacío, suponiendo que este recipiente esté vacío, no me lo voy a acabar. Espérame. Ya no hay nada. Dios va a usar un vaso que esté así, porque para que sea algo lleno tiene que estar vacío. ¿Cuántos saben? No puede llenar usted algo que está lleno, menos de cochambre. Fíjese, Dios va a usar así una vasija porque Él necesita llenarla de algo que se llama unción, poder. Dios va a usar una vasija así, pero si la vasija está llena de agua sucia, difícilmente Dios va a poder llenar algo que está lleno. ¿Me entiende? O sea, si este vaso está limpio, lo vuelves a llenar, por favor, para poner otro ejemplo. Fíjese, Dios va a usar un vaso que pueda llenar. Dios no va a usar un vaso que está lleno. Pero hermano, ¿de qué estoy lleno? ¿De qué puedo estar lleno, hermano? A lo mejor de muchas cosas puede estar usted lleno. Conceptos, ideas, de muchas situaciones de religiosidad. Me explico, usted puede estar lleno de muchas cosas en su vida, pero Dios solamente va a usar a alguien que esté vacío. Es decir, por eso Jesús dijo a un niño, ¿cuántos saben que un niño es fácil de que le crea algo? Usted le dice al niño, mira niño, si avientas una piedra de aquí se va a la luna. Y el niño se lo va a creer, porque el niño, regularmente los niños creen todo, ¿sí o no? Aunque dicen que ya están más modernizados ahora, ya no tanto. Los niños creen todo, ¿por qué? Porque ellos lo primero que oyen lo creen con todo su corazón. Ellos no dudan. ¿Me explico? Un niño está vacío, por decirlo así, de conceptos malos, de ideas malas, de semillas malas. ¿Cuáles son las semillas malas que hemos recibido muchas veces nosotros, por lo cuales no vemos la manifestación de Dios? Pues conceptos, por ejemplo, que Dios mata y enferma. ¿Ustedes creen que Dios va a usar a alguien que diga que Dios mata y enferma? No. Hermanos, vamos a ver milagros. Pero si Dios los quiere así de enfermos, hermanos, pues yo no sé, hermanos, pero Dios no va a hacer nada por usted, porque si usted... Bueno, mejor no sigo. Dios no va a usar personas portadores de su gloria, portadores de su majestuosidad, de su poder, de su señorío. No va a usar personas que tengan ese tipo de conceptos, porque no puede alguien levantar el nombre de Dios. Nadie puede levantar el nombre de Dios que diga que Dios es el que enferma, que diga que Dios es el que se lleva al más allá a las personas, que las mata en accidentes. Dios no puede usar personas así. Si usted es de esos, límpiese de eso, para que quede vacío ese concepto y Dios lo puede usar. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a depositar su unción en vasos que están vacíos de otras cosas, pero Dios los va llenando cada día. Fíjese bien,
la relación que tenían los discípulos en la iglesia primitiva, después de que el Señor Jesús resucitó. Ellos tenían tal percepción, tal comunión, tal comunicación con el Espíritu Santo, que decían, bueno, el Espíritu Santo en ese momento dice que tomemos la decisión, hermanos, de comprar un local para 2,000 personas. El Espíritu Santo nos está diciendo que comencemos a creer ya en eso, que Él ya está listo con las finanzas para darnos para el local. El Espíritu Santo dijo eso, hermanos. Tenían tal percepción, tal comunión con el Espíritu Santo, inclusive que lo tomaban en cuenta para tomar decisiones, para poner ministerios para personas que enviaban a otras ciudades a que predicaran la palabra. Tenían tal comunión, fíjese bien. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense, ¿dijo quién? Digo, no fue un invento de ellos en ese momento. ¿Qué significa que dijo el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo estaba hablando literalmente, audiblemente. Fíjense la comunión que tenían, directa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o la comunión con Él, es tan sencillo como, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Me contestó Omar, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido por allá por los Mochis? Súper bendecido, de gloria en gloria, victoria en victoria. ¿Cómo te va en la escuela? Perfecto. ¿Encontraste alguna novia por allá? De la comunión. ¿Fue difícil comunicarme con Omar? ¿Verdad que no fue difícil comunicarme? Es la misma comunión que usted debe lograr con el Espíritu Santo. Cuando usted entiende su presencia, es una comunión directa. Usted le habla y le contesta. Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjense, qué tremendo esto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque ha parecido ¿a quién? A ver, Espíritu Santo, ¿te parece correcto? ¿Te parece correcto que a fulano hermano lo enviemos a la hoguera? Digo, como nuestros hermanos separados, ¿no? Que ellos envían a la hoguera. Fíjense la comunión, no creo que hayan tenido comunión con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿te parece correcto que los enviemos a la hoguera o no? No tomaban en cuenta el Espíritu Santo cuando enviaban gente a la hoguera, ¿sí sabía? No lo tomaban en cuenta. Pero la comunión con el Espíritu Santo era palpable, lo puede ver ahí. Ha parecido bien, es decir, tomaban en cuenta el Espíritu Santo para tomar una decisión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que las que son necesarias. Le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo lo tomaron en cuenta para tomar una decisión. ¿Se da cuenta? Hechos capítulo 21, versículo 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Fíjense, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Se da cuenta que el Espíritu Santo tenía una gran presencia y una gran comunión con los discípulos en la iglesia primitiva, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabía? ¿Se da cuenta la comunión? ¿No? ¿Le pareció bien? A ver, Señor, ¿te parece correcto esta decisión? El Espíritu Santo contesta: me parece correcto, hijo mío, sigue. No era difícil comunicarse con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué actualmente la gente no se comunica con el Espíritu Santo? Literalmente, constantemente. Porque dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo no significa que no sean salvos.
¿Me explico? No significa que no sean salvos. Es decir, los hijos de Dios que actúan conforme a la palabra y creen su palabra y tienen muy buen testimonio son los que son guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, es correcto que esta noche me meta con la chona, así dicen allá, ¿no? Vamos a cambiar otro nombre. Es necesario, Espíritu Santo. Espíritu Santo, es correcto que esta noche me meta con la... Ah, cierto, ya esas decisiones usted no le va a preguntar al Espíritu Santo. Al contrario, las decisiones que usted debe, para que sea guiado por el Espíritu Santo, significa que ni siquiera va a estar pensando eso. Me explico, usted va a estar pensando en algo bueno, como dice la Biblia, algo digno de alabanza, algo que exalte a Dios. Pero si es necesario que entremos en esa comunión con el Espíritu Santo. Si no entramos en esa comunión con el Espíritu Santo es muy difícil ser portadores de Él. Podemos tener al Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, pero de ahí a que se manifieste en nuestras vidas su majestuosidad y su poderío, dista grandemente. ¿Sí sabían que dista grandemente? Segunda de Timoteo capítulo 2. Fíjese bien a quién va a usar el Espíritu Santo. Y no estamos hablando de que usted va a ser salvo porque se porta bien, pues, para que me entiendan. No estamos hablando, ¿cómo es salvo usted? ¿No se preguntó cómo es salvo? Porque creyó en su corazón que Jesús hizo un sacrificio. No nada más creyó en su corazón, sino que lo declaró con su boca. En ese momento se dio un nuevo nacimiento espiritual. No se fue de rodillas de un lado a otro para nacer de nuevo. No se dio unos palazos en la espalda. No. Para ser salvo usted creyó nada más en el Señor. Porque su sacrificio, creo, yo sí lo creo, no sé si usted, fue suficiente para salvarme. Ningún sacrificio humano podrá salvarnos. Ningún sacrificio humano podrá llevarnos al cielo. Ni una obra de justicia podrá salvarnos. Hermano, pero si me mantengo de rodillas, a lo mejor me voy de aquí al rapto, hermano, con mis rodillas como de camello, como me decía un hermano una vez allá en Mazatlán, que un hermano estaba muy ungido porque tenía sus rodillas de camello. ¿Qué significa de camello? A lo mejor que ponía piedritas ahí. Entre más le dolían las rodillas, acuérdense, a lo mejor era más la unción. A lo mejor el Espíritu Santo se iba a manifestar más. No. Jamás cree usted que por una obra de esas usted se va a ir al cielo, en primer lugar. Y segundo, tampoco depende de que usted dañe sus rodillas y le salga sangre para poder que el Espíritu Santo lo use. No. Como les digo, les pongo un ejemplo. Tráigame un arete y le hablamos de una enfermedad y se va. ¿Lo puede creer eso usted? Cuando usted cree que el Espíritu Santo se manifiesta a través de usted, pero cuando usted ya tiene un grado de unción, para que me entienda, un grado de fe, un grado de manifestación del Espíritu Santo, hay grados de manifestación de Él. Regularmente siempre la unción va creciendo. ¿Me entienden? No nace de la noche a la mañana. No nace de la noche a la mañana la unción. La unción crece. Fíjese bien. El Espíritu Santo, 2 Corintios capítulo 2. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Con esto vamos a concluir. ¿Qué dije? 2 Timoteo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Fíjese bien lo que dice ahí. A ver, me escondieron aquí ese texto bíblico. 2 Timoteo capítulo 2. Fíjese bien. Versículo 20. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice la Reina Valera. Pero yo quiero decirle que en otra traducción, cuando lo verifique, no sé si en la Dios habla hoy o en la Nueva Versión Internacional, se va a encontrar que no se trata de utensilios de usos viles, como si fuera algo malo, sino realmente se traduce como usos ordinarios o comunes, ¿no? Usos especiales y usos comunes, dice. O sea, Dios, en pocas palabras, fíjense bien, 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos o especiales. Así te lo dice una traducción, honrosos o especiales, y otros son para usos ordinarios, comunes, más comunes que corrientes, pero son usos ordinarios. Fíjese bien. Luego dice 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para qué, que también significa especial. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra o especial. Y fíjese lo que dice más adelante. ¿Útil a quién? Útil al Señor, pero también dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de qué, hermano, dice que en una casa hay utensilios, como diciendo recipientes. Recipientes que son algunos para usos especiales y otro para uso ordinario, común. Es decir, esto lo ubica la palabra de Dios, se podría decir, es un simbolismo de personas, pues. Utensilios son personas, para que me entiendan. Es una alegoría para dar a entender que hay personas de usos especiales y personas de usos comunes. Pero también te dice que te debes de limpiar de algo. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento especial. No común, sino especial. Entonces, cuando tú eres un instrumento especial, eres útil para Dios. ¿Sí sabe que es útil para Dios? Alguien especial. Bueno, pero dice que se tiene que limpiar de algo. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría saber de qué se tiene que limpiar para ser un instrumento especial? ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento especial? Ahorita hay hombres, actualmente, por ejemplo, un hombre llamado Benny Hinn. Él lanza la palabra en estadios donde hay multitudes de personas. Y todas las personas, por lo menos un 70%, recibe un milagro creativo de Dios. Hay una manifestación del poder del Espíritu Santo a través del ministerio de Benny Hinn. Y también otros hombres como el hermano pastor Cash Luna también se vieron grandes. Me tocó ver personas, milagros cuando fuimos aquí, los de Guadalajara, ahora en octubre, por ahí en noviembre. Vimos milagros, personas que se levantaban de la silla de ruedas, etcétera. Milagros creativos donde desaparecía, por ejemplo, una persona que le habían cortado una parte de su garganta y le daban un alimento, no sé, en sondas. Pues el Señor lo que hizo es, el poder o la manifestación del Espíritu Santo lo que hizo es crear una parte en ese conducto para que el órgano ese por donde pasaba el alimento se hiciera nuevo, en pocas palabras, para que pudiera otra vez pasar el alimento. Entonces, fíjese bien, hay grandes hombres usados por Dios. No porque Dios los haya elegido a ellos para ser usados. Dios puede usar a la persona que menos creen ustedes, a la más insignificante que parezca. ¿Entiende? No al que se cree el super ungido, con su corbata ahí bien perfumado. No. Dios va a usar a personas realmente que se dejan usar. Dios va a usar a personas, el más insignificante que usted vea. Oye, pues si el hermano ni siquiera habla, mira, está ahí sentadito en la silla, no le hace daño a nadie, pero ahí está sentadito, calladito en la silla. Al que menos espera usted es el que usa. El que menos espera. Es decir, Dios deposita su unción en personas que tienen un corazón humilde para recibir lo que Dios tiene para ellos. Fíjese bien, ya vamos a terminar.
Así es que con esta cita bíblica vamos a terminar. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a ver de qué nos tenemos que limpiar. ¿Qué les parece? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre qué. No dice con la palabra de Dios, ¿verdad? Que no contiendan sobre palabras. O sea, no se está refiriendo a que no contiende usted con la palabra de Dios, sino a palabras. La cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero ¿cuáles son las palabras? ¿Cuáles son esas palabras que no aprovechan, que no sirven de nada? Y que no debemos de pelear sobre palabras. ¿Cuáles son? Bueno, aquí viene. Si usted verifica el versículo 15, este no habla de esas palabras. Es la otra parte de lo que usted debe estar lleno. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Fíjense nuevamente, tiene que ser una persona aprobada, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así estamos bien, ¿verdad? Usted debe ser una persona que usa bien la palabra de verdad. Pero aquí vienen las palabras sobre las cuales no debe contender usted. Evita las profanas y ¿qué? Y vanas palabrerías. Las profanas y vanas palabrerías, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué dice profanas y vanas? Hay dos tipos de palabras de las cuales usted se debe limpiar. Y luego dice, y su palabra, fíjense lo que significa esas palabras vanas. Su palabra carcomerá como ¿qué? Como gangrena. La palabra de estos hombres estaba carcomiendo como gangrena. ¿Sabes lo que hace la gangrena, verdad? ¿Ha visto personas con gangrena que se les va pudriendo desde el dedo y luego se le va pudriendo hacia arriba? Eso es la gangrena. ¿Qué hace la gangrena? Destruye, daña. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense lo que pasó con ellos. ¿Se desviaron de qué? De la verdad. ¿Por qué se desviaron de la verdad? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Si tú quieres ser un instrumento especial sobre el cual el Espíritu Santo deposite su unción, tienes que evitar las palabras vanas. ¿Y qué más? Dice ahí, profanas. ¿Qué significa profano? Algo que daña a Dios, algo que daña lo que está escrito. Estos hombres decían, Himeneo y Fileto, que Jesucristo ya había venido y había resucitado, pero no se refería a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían que Jesús había venido ya por segunda vez y que la resurrección de los muertos, es decir, sí sabe que la resurrección de los muertos viene cuando viene el arrebatamiento, ¿verdad? ¿O no sabe eso? Muy bien. Que ese acto ya se había realizado. Es decir, que Cristo ya vino por segunda vez. ¿Y sabe lo que representa todo eso? Representa que las personas ya no recibían a Jesús, porque Jesús ya había venido por segunda vez. Representaba que las personas ya no creían en Jesús, porque Jesús los había abandonado aquí en la tierra. Representa todo eso, que había personas creyendo que el Señor Jesucristo ya no iba a hacer nada por ellos. Es decir, estaban hablando mal en contra de Jesús. El Espíritu Santo no va a utilizar personas que no usan correctamente la palabra de verdad. No los va a usar. En muchos casos, el Espíritu Santo hace milagros, no a través de las personas, sino a pesar de las personas. Es decir, no porque sean las mejores personas, sino porque realmente Él tiene misericordia de los enfermos. En ciertos lugares se manifiestan algunas sanidades. Pero sanó de un cáncer y al rato se enferma de un diabetes. Sanó del diabetes y al rato se enferma de leucemia. Sanó de leucemia y al rato se enferma de otra enfermedad incurable. Y es un cuento de nunca acabar. ¿Entiende? Dios se manifiesta en algunos lugares a pesar de Él, no a través de personas. A pesar de las personas. Luego, 2 Timoteo capítulo 2, ya para concluir. Fíjese bien. Dice, versículo 19. Se desviaron de la verdad estas personas,
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Otro caso muy importante que usted debe entender, que estos hombres trastornaban la fe. Ya había creído en el Señor Jesús, muchos habían creído en el Señor Jesucristo, pero trastornaban su fe. No eran de corazón recto delante de Dios, es decir, hacían lo que querían, hacían con los feligreses lo que querían. Incluye pastores. 19. Pero el fundamento de Dios, fíjense, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Pero dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conclusión, Dios usará personas dispuestos a querer ser usados por Dios. Dios va a depositar su unción en personas que no andan jugando a la religión. Dios va a depositar su unción en personas que no andan trastornando la fe de otros. Dios va a depositar su unción en un ministerio poderoso en personas que no andan hablando cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Dios jamás va a usar a alguien que diga que Dios mata enferma. Eso sí, lo tengo muy claro. Jamás va a usar a alguien así. En las cosas que han sucedido, en los que hombres que Dios ha usado, para que Dios usara a los hombres esos, hablando de los avivamientos que ha habido en este planeta, en Estados Unidos y en Europa. Regularmente en México pues no se ha visto un gran avivamiento, pero en Estados Unidos bastantes, donde se veían milagros extraordinarios por mano de los hombres estos que eran usados por el Espíritu Santo, por medio de la unción que tenían ellos a través del Espíritu de Dios. Milagros extraordinarios. ¿Y sabe cuál era una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo los usó? Porque Él les reveló Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Esto es, estos hombres comenzaron a verse milagros en sus ministerios porque creyeron que Jesús era el que sanaba y el diablo era el que enfermaba. Y eso es palabra de Dios, no es trastornar la fe de algunos. Trastornar la fe sería lo contrario, que alguien le dijera a la gente, bueno, Dios es el que te tiene en esa cama. Voy a orar por ti, pero no sé si Dios te quiera sanar, no sé si sea su voluntad. Trastornan la fe de la gente, porque la gente está lista, dispuesta a recibir el milagro. El Espíritu Santo está manifestado ahí para que se vea el milagro. Su manifestación, su presencia, ahí está. Pero la persona, el que está ministrando a la persona, le llega con la mala noticia que no sabe si Dios lo quiere sanar. Pero también fíjense algo muy importante. Solamente piénsalo. Eso es algo muy importante, solamente piénsalo. Si usted quiere algo en el Señor, si usted quiere una unción en el Señor, si usted quiere ser portador de esa gloria del Señor, usted puede ser lleno en esta noche, pero eso va a crecer, no se va a quedar ahí. A lo mejor usted va a comenzar por decretar o declarar cosas o hablarle a montañas, hablarle y se van a comenzar a ver ciertos milagros. Pero esos milagros van a ir aumentando, porque aumentan en escala de, ¿cómo se puede decir?, de importancia. Al principio oró por una gripa y se fue. Después oró por una columna y se quitó un dolor. Después oró por un cáncer y Dios no nada más quitó el cáncer, sino restauró ese hígado dañado por el cáncer, lo hizo nuevo. Después se va a ver a lo mejor que le hable a unos pies planos y hacer una curvatura. Después se van a levantar paralíticos. Después van a ser sanos de diversas enfermedades más fuertes. Paralíticos se van a levantar, muertos van a resucitar. Hermano, ¿de qué dimensión viene? Fíjese bien, esto es algo muy importante, solamente es para el que cree. No cualquiera puede recibir esto, es para el que cree. Si usted cree que puede recibir esa unción y que donde quiera que usted ande puede ser un recipiente que el Señor pueda llenar, para eso, entonces comience a limpiarse. ¿Qué le parece?
Si gusta ponerse de pie en esta noche. Aún antes de orar por usted, yo soy el primero que soy ministrado con esta palabra. No soy conformista, nunca he sido conformista. He visto grandes milagros que se han manifestado en nuestro ministerio, y no se lo digo como jactancia, al revés, se lo digo para que se motive. No se lo digo por jactancia, se lo digo para que se motive. Con mucha seguridad yo le puedo decir que si alguien viene con pies planos, se hace un narco en esos pies, porque he orado por esas cosas y se ve el milagro. Para mí ya no es difícil hablarle a unos pies planos que se haga la curvatura en ellos. He visto otros milagros, como son personas que han tenido, como el hombre de la mano seca, que no la podían mover, ahí estaba la mano, que le hemos hablado a la mano y la mano se ha restaurado y la han levantado. Dios ha restaurado tendones, ligamentos, ha hecho cosas nuevas. Y para mí se me hace fácil, pero si me dicen ora por un muerto, créalo que se me complica mucho. Ora por un paralítico, a mí se me complica. ¿Me entiende? Por eso yo soy el primero, la verdad, que necesito ser lleno de la gloria de Dios. Y que la unción del Espíritu Santo esté sobre mi vida. Yo lo necesito, yo lo requiero, yo lo anhelo, ¿me entiende? Y no por querer ser una persona especial, no, sino lo anhelo porque hay mucha gente que se está muriendo allá afuera. No se trata de mi jactancia, no se trata de que ore por el enfermo y la gente voltee a verme a mí. Al contrario, que voltee a ver a Jesús, el sanador. Por eso debemos de portar su gloria, por eso debemos de portar su poderío y su manifestación, su presencia, la Shekinah de Dios, la presencia palpable, presente. Por eso debemos de hacerlo, porque hay muchas personas en toda la tierra que están muriendo de enfermedades incurables. ¿Sí sabía? Hay muchas personas postrados en su cama, paralíticos. Hay muchas personas que están ciegos. Yo he orado por personas ciegas y no sanan. ¿Usted cree que no quisiera que el Espíritu Santo me usara en ello? Pero no para exaltarme yo, sino para exaltar a Él y para que las personas sean libres. El primer anhelo en su corazón para ser portador de su gloria, el primer anhelo es un amor entrañable hacia la creación de Dios, un amor entrañable hacia la persona que se están yendo al Seol, al infierno, un amor entrañable hacia la humanidad. Primer lugar, Dios. Segundo amor, la humanidad. Cuando usted ama a las personas, entonces los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir. 1 Corintios 13 está entre el 12 y el 14. ¿Verdad que el 13 está entre el 12 y el 14? Qué gran revelación, ¿verdad? Pero fíjese bien, si el 13 habla del amor, 1 Corintios 13, y en el 12 te habla de la manifestación del Espíritu Santo en los dones, y el 14 te habla de la misma manifestación de los dones espirituales, significa que el 13 es muy importante, porque dice que el amor todo lo puede. El amor no es jactancioso, es decir, el amor no se envanece, el amor es incondicional. Cuando tú amas a pesar de las diferencias, incluso doctrinales, inclusive personas que te van a hacer daño, pero tú les amas. No les amas con tu amor, les amas con el amor de Jesucristo, porque el que pagó el precio fue Él. Y si tú eres enviado de Jesús, tú debes amarles. Jamás alguien que piense diferente de ti, jamás le odies. Al contrario, ora por él, jamás lo odies. Y entonces el Espíritu Santo va a utilizar esas vasijas para llenarlas, porque primero
está Dios y después está el amor hacia tus semejantes, que es el mandamiento que nos dejó Dios, y en eso se resume toda una ley de Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Entonces el Espíritu Santo va a depositar eso sobre personas con esas características. Si tú eres de los que estás dispuesto a ello, fíjese bien, antes como un requisito, no como una imposición. Como un requisito necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice que hay un nuevo nacimiento espiritual. Te haces hijo de Dios. Dejas de ser creación para ser hijo de Dios. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, de los que están en este lugar, le invito para que pase al frente a orar por usted, para que la manifestación del Espíritu Santo comience a llenarlo con su río de agua viva. Y va a empezar a llenarlo, pero necesita primero ser hijo de Dios, tener a Cristo en su corazón. Ahí en ese lugar donde usted está, si no se anima a pasar al frente, o si gusta pasar al frente a alguien que no haya recibido a Cristo, pásele al frente. Si hay alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón, de los que no hayan nacido de nuevo, usted es nacido de nuevo. Recuerde que usted es hijo de Dios. Si usted creyó en su corazón que es hijo de Dios, no hay necesidad de volver a orar. Ahorita vamos a orar, pero fíjense bien por qué. Vamos a orar para que sea lleno de la unción del Espíritu Santo. Eso es diferente. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Siempre hay oportunidad para ello. ¿Todos son salvos en este lugar? Muy bien, perfecto. Todos los demás van a cerrar sus ojos. Van a cerrar sus ojos todos. ¿Cierran sus ojos? ¿Qué?